Esa mujer fue una vergüenza. El grito de Eduardo Montemayor desgarró la elegante sala, mientras arrancaba en pedazos la foto de su propia madre frente a toda la familia. Nadie respiró. En el silencio absoluto, un niño de 12 años lo observaba oculto tras la puerta. El mármol frío del suelo contrastaba con el calor sofocante que emanaba de la tensión en aquella elegante sala. La mansión de Eduardo Montero, ubicada en el corazón de la zona más exclusiva de la ciudad, resplandecía con luces cálidas que iluminaban cada rincón de aquel espacio decorado con piezas de arte costosas y muebles importados. Los invitados, todos impecablemente vestidos, sostenían copas de cristal mientras conversaban en pequeños grupos, disfrutando de la reunión familiar que se celebraba aquella noche. En medio de aquel ambiente refinado, Mercedes, una mujer de 60 años con rostro amable y manos gastadas por el trabajo, observaba todo con una mezcla de admiración y extrañeza. Su vestido sencillo, aunque limpio y cuidadosamente planchado, desentonaba con los trajes de diseñador y las joyas que adornaban al resto de los presentes. Se sentía fuera de lugar, pero el orgullo de ver hasta dónde había llegado su sobrino superaba cualquier incomodidad. ¿Te gusta la casa, tía?, preguntó Eduardo acercándose a ella con una sonrisa calculada. Alto, elegante, con el cabello perfectamente peinado y un traje hecho a medida, parecía la viva imagen del éxito. «Es hermosa, hijo», respondió Mercedes con sinceridad. «Tu madre estaría tan orgullosa de verte así». El rostro de Eduardo se tensó inmediatamente. La mención de su madre era como una grieta en la imagen perfecta que había construido. Dio un sorbo a su copa, intentando disimular el malestar. «¿Sabes? Traje algo especial», continuó Mercedes sin percatarse del cambio en su sobrino. De su bolso gastado extrajo una fotografía antigua, amarillenta por el tiempo. «Mira, la encontré entre mis cosas. Es Esperanza cuando trabajábamos juntas en la casa de los Fuentes. ¿Recuerdas que vivíamos en el cuarto de servicio? Tú eras tan pequeño». La fotografía mostraba a una mujer joven con uniforme de empleada doméstica, el cabello recogido en un moño sencillo y una sonrisa cansada pero genuina. En sus brazos sostenía a un niño pequeño que miraba a la cámara con curiosidad. Los ojos de Eduardo se encendieron con una rabia que sorprendió a los presentes. Su respiración se volvió agitada, las venas de su cuello se hincharon y en un movimiento brusco arrebató la fotografía de las manos de Mercedes. «Nunca más», gritó con una voz que hizo que todos los invitados se giraran hacia ellos. «Nunca más menciones esa época de miseria. Mi madre era una vergüenza». Con los dedos temblorosos de furia, rasgó la fotografía en pedazos ante la mirada horrorizada de Mercedes y el silencio sepulcral de los invitados. Los fragmentos cayeron al suelo como copos de nieve sucia. «Eduardo, por Dios», susurró Mercedes, las lágrimas formándose en sus ojos. «Era tu madre. Era una sirvienta, una mujer sin educación que no supo hacer nada más que limpiar casas ajenas», escupió Eduardo con desprecio. «He construido todo esto para dejar atrás esa miseria, y tú vienes a recordármela. No quiero saber nada de esa época. ¿Entiendes? Nada». Lo que Eduardo no sabía era que detrás de la puerta entreabierta que daba al pasillo, un niño de 12 años observaba la escena con ojos abiertos de par en par. Santiago, su hijo, había estado jugando con su tablet cuando escuchó los gritos. Ahora, escondido en las sombras, veía a su padre, el hombre que siempre había admirado, destruyendo la imagen de su abuela con una crueldad que jamás había presenciado. El corazón de Santiago latía con fuerza mientras las preguntas se agolpaban en su mente. ¿Quién era realmente su abuela Esperanza? ¿Por qué su padre parecía odiarla tanto? Y sobre todo, ¿por qué nunca le habían hablado de ella? Cuando Eduardo terminó su estallido, el silencio en la sala era tan denso que casi podía tocarse. Los invitados fingían mirar hacia otro lado, incómodos ante la humillación pública de Mercedes. La mujer con dignidad se agachó para recoger los pedazos de la fotografía, pero Eduardo la detuvo. «Déjalo», ordenó secamente. «Lucía se encargará de limpiar. Para eso le pago». Mercedes se irguió lentamente, las lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. Sin decir palabra, tomó su bolso y caminó hacia la salida. Su espalda, aunque encorvada por los años, mantenía una dignidad que contrastaba con la soberbia de Eduardo. Santiago, al ver que su tía abuela se acercaba a la puerta, corrió a esconderse tras una columna. Desde allí, observó cómo la mujer salía de la mansión sin que nadie la detuviera, ni siquiera su padre, que ya había retomado la conversación con sus invitados, como si nada hubiera pasado. El niño esperó a que todos volvieran a sus charlas para acercarse sigilosamente al lugar donde habían caído los pedazos de la fotografía. Con cuidado, recogió cada fragmento y los guardó en el bolsillo de su pantalón. Sentía que aquellos trozos de papel contenían una verdad que necesitaba descubrir. Esa noche, mientras la fiesta continuaba con risas forzadas y conversaciones superficiales, Santiago se encerró en su habitación
habitación, sacó los pedazos de la fotografía y comenzó a unirlos sobre su escritorio como si fuera un rompecabezas. La imagen fragmentada mostraba el rostro amable de una mujer que nunca había conocido, pero que ahora despertaba en él una curiosidad insaciable. ¿Quién eras, abuela?, susurró mientras pasaba los dedos por la imagen reconstruida. ¿Por qué papá no quiere recordarte? En los días siguientes, Eduardo actuó como si el incidente con Mercedes nunca hubiera ocurrido. Desayunaba revisando contratos, salía temprano a sus oficinas y regresaba tarde, siempre ocupado con llamadas importantes y reuniones con inversionistas. Para él, el mundo giraba en torno a los negocios y al estatus social que tanto le había costado conseguir. Santiago, por su parte, comenzó a observar a su padre con nuevos ojos. Cada gesto arrogante, cada comentario despectivo hacia el personal de servicio, cada exhibición de riqueza, ahora resonaba diferente en sus oídos. El hombre que siempre había considerado un modelo a seguir, se revelaba como alguien capaz de negar sus propias raíces con una crueldad desmedida. Una tarde, mientras Eduardo estaba en la ciudad, Santiago se acercó a Lucía, la empleada doméstica que llevaba años trabajando en la casa. Lucía, preguntó intentando sonar casual, ¿conociste a mi abuela, la mamá de papá? La mujer, que limpiaba una vitrina con esmero, se tensó visiblemente. Miró hacia la puerta como si temiera que alguien pudiera escucharlos. Joven Santiago, su padre no permite que hablemos de eso, respondió en voz baja. Por favor, Lucía, solo quiero saber quién era. La empleada suspiró, dejando el trapo sobre una mesa. Su abuela Esperanza era una buena mujer, dijo finalmente, trabajadora como pocas. Dicen que se partió el lomo para que su hijo estudiara en las mejores escuelas. ¿Y por qué papá parece odiarla tanto? Lucía negó con la cabeza. No me corresponde hablar de eso, joven. Si quieres saber más, tal vez debería hablar con doña Mercedes. Ella sí conoció bien a su abuela. Santiago asintió, una idea formándose en su mente. Tenía que encontrar a Mercedes, la única persona que parecía dispuesta a hablar sobre Esperanza, sin filtros ni mentiras. Esa misma noche, durante la cena, Santiago intentó abordar el tema con su padre. La mesa de caoba brillaba bajo la luz de la lámpara de cristal, y los platos de porcelana contenían una cena elaborada que apenas tocaban. Papá, comenzó con cautela, ¿puedo preguntarte algo sobre la abuela Esperanza? Eduardo, que revisaba unos documentos mientras comía, levantó la vista con brusquedad. Sus ojos se clavaron en Santiago con tal intensidad que el niño sintió un escalofrío. ¿Quién te ha hablado de ella?, preguntó con voz cortante. Nadie, mintió Santiago. Solo tengo curiosidad. Nunca me has contado nada sobre ella. Eduardo dejó los documentos a un lado y se limpió la boca con la servilleta, ganando tiempo para controlar su irritación. Santiago, hay cosas del pasado que es mejor dejar atrás, dijo finalmente con un tono que intentaba ser razonable. Mi madre murió hace muchos años y no hay nada interesante que contar sobre ella. Era una mujer simple, sin educación, que apenas sabía leer. Pero era tu mamá, insistió Santiago, y mi abuela. El rostro de Eduardo se endureció. Escúchame bien, dijo inclinándose hacia su hijo. No quiero que vuelvas a mencionar ese tema en esta casa, ¿entendido? Tenemos una posición que mantener. Personas importantes vienen a vernos. No necesitamos remover historias viejas de pobreza y miseria. Santiago bajó la mirada hacia su plato, pero su determinación solo creció. Si su padre se negaba a hablar sobre Esperanza, buscaría a alguien que sí quisiera hacerlo. La oportunidad llegó unos días después, cuando Eduardo tuvo que viajar a otra ciudad por negocios. Santiago convenció a su chofer, un hombre mayor llamado Roberto que lo llevaba al colegio, de hacer una pequeña desviación. Necesito visitar a mi tía abuela Mercedes, le dijo con la seguridad que solo tienen los niños. Es importante. Roberto dudó, pero la mirada suplicante de Santiago lo convenció. Además, siempre había sentido una mezcla de respeto y compasión por doña Mercedes, a quien Eduardo trataba con tanto desdén. El auto se detuvo frente a un edificio modesto en un barrio de clase media. Nada que ver con la mansión donde vivía Santiago, pero tampoco era el lugar miserable que su padre había insinuado. Mercedes abrió la puerta sorprendida al ver a su sobrino nieto en el umbral. Su rostro, marcado por arrugas que hablaban de una vida de trabajo duro, se iluminó con una sonrisa genuina. Santiago, ¿qué haces aquí, mi niño? El muchacho no pudo contener la emoción y se lanzó a los brazos de la anciana. Había algo en su abrazo que le resultaba familiar, como si hubiera encontrado una parte de sí mismo que no sabía que estaba perdida. Tía Mercedes, dijo con la voz entrecortada, quiero que me cuentes sobre mi abuela, por favor. Mercedes lo miró con ternura y comprensión. Lo invitó a pasar a un pequeño pero acogedor apartamento donde las fotografías familiares ocupaban un lugar destacado en las paredes. Entre ellas, Santiago reconoció inmediatamente a la mujer de la foto rasgada, ahora presente en varios retratos. Esa es ella, ¿verdad?, preguntó señalando
mostrando una imagen donde Esperanza sostenía a un bebé. Mi abuela, Mercedes, asintió, sentándose en un sofá gastado pero limpio. Sí, esa es Esperanza con tu padre en brazos. Tenía solo unos meses cuando se tomó esa foto. Santiago sacó de su bolsillo los fragmentos de la fotografía que había rescatado, ahora unidos con cinta adhesiva. Traje esto, dijo mostrándosela a Mercedes. La reconstruí lo mejor que pude. Los ojos de la anciana se llenaron de lágrimas al ver la imagen maltrecha. Con manos temblorosas, la tomó y la acercó a su pecho. Mi querido niño, susurró conmovida. Tienes un corazón noble, igual que tu abuela. Durante las siguientes horas, Mercedes le contó a Santiago la verdadera historia de Esperanza. Le habló de cómo, tras quedar viuda siendo muy joven, trabajó en 3 empleos diferentes para sacar adelante a su único hijo. De cómo lavaba ropa ajena por las noches para poder pagar las cuotas del colegio privado, donde Eduardo insistía en estudiar porque allí iban los niños importantes. Tu abuela pasaba hambre para que tu padre pudiera tener los libros y uniformes que necesitaba, explicó Mercedes con voz suave. Nunca se quejaba. Decía que Eduardo era brillante y que algún día sería alguien importante que cambiaría sus vidas. Le mostró más fotografías. Esperanza junto a Eduardo adolescente en su graduación del colegio, ambos sonriendo con orgullo. Esperanza ya mayor, con el rostro más delgado pero los ojos brillantes, el día que Eduardo recibió su diploma universitario. Con el tiempo, a medida que tu padre escalaba posiciones en su trabajo y comenzaba a frecuentar círculos más exclusivos, empezó a visitarnos menos, continuó Mercedes. Al principio traía regalos caros que Esperanza nunca usaba. No necesito joyas, decía. Solo quiero ver a mi hijo. La voz de Mercedes se quebró al llegar a la parte más dolorosa del relato. Cuando Esperanza enfermó, tu padre ya había comprado la mansión donde vives ahora. Le pidió que se mudara con él, pero con condiciones. Debía cambiar su forma de hablar, aprender modales de mesa, no mencionar nunca su pasado como empleada doméstica. Tu abuela se negó. Dijo que no se avergonzaba de quién era ni de lo que había hecho para criar a su hijo. Santiago escuchaba con un nudo en la garganta, imaginando a esta mujer que nunca había conocido pero que ahora sentía tan cercana. ¿Qué pasó después?, preguntó con voz apenas audible. Mercedes respiró hondo, como si reuniera fuerzas para continuar. La enfermedad avanzó rápido. Esperanza estuvo un mes en el hospital público. Tu padre pagaba por una habitación privada, pero casi nunca iba a verla. Estaba en un viaje de negocios en Europa cuando ella murió. No llegó al funeral. Las lágrimas corrían por las mejillas de Santiago. No podía comprender cómo su padre, el hombre que le había enseñado la importancia de la excelencia y la responsabilidad, había sido capaz de abandonar así a su propia madre. ¿Por qué nunca me contaron sobre ella?, preguntó finalmente. ¿Por qué no hay ni una sola foto de mi abuela en casa? Mercedes tomó las manos de Santiago entre las suyas. Tu padre decidió borrar esa parte de su vida. Supongo que le resultaba más fácil fingir que venía de una familia diferente. Los nuevos ricos suelen avergonzarse de sus orígenes humildes, como si el trabajo honrado fuera algo vergonzoso. Antes de marcharse, Santiago le pidió a Mercedes una fotografía de su abuela. La anciana le dio la más especial, una donde Esperanza, ya mayor, sonreía con serenidad a la cámara. Al reverso había una fecha y una inscripción con letra temblorosa: el amor verdadero no necesita aplausos. De regreso a casa, Santiago guardó la fotografía en su libro favorito. Tenía mucho que pensar y una decisión importante que tomar. En los días siguientes, Eduardo seguía sin notar el cambio en su hijo. Estaba demasiado ocupado preparando una reunión crucial con inversionistas extranjeros que se celebraría en su mansión. El negocio podría duplicar su fortuna si todo salía bien. Va a ser la noche más importante de mi carrera, le comentó a Santiago durante el desayuno. Vendrán personas muy influyentes, incluso el gobernador. Quiero que estés presente, hijo. Es importante que empieces a familiarizarte con este mundo. Santiago asintió en silencio. La idea de participar en aquella reunión ya había comenzado a formarse en su mente, pero no de la manera que su padre imaginaba. La noche de la reunión, la mansión resplandecía como nunca. Eduardo había contratado un servicio de catering exclusivo, y los meseros circulaban con bandejas de canapés y champán entre los invitados. Hombres de negocios con trajes impecables y mujeres elegantes conversaban en pequeños grupos, todos impresionados por el lujo que los rodeaba. Eduardo se movía entre ellos como pez en el agua, presentando a su hijo con orgullo a cada persona importante. Santiago, vestido con un traje a medida que su padre había mandado hacer especialmente para la ocasión, sonreía educadamente, aunque su mente estaba en otra parte. Cuando todos los invitados estuvieron presentes, Eduardo dio unos golpecitos a su copa para llamar la atención. El murmullo de conversaciones cesó y todas las miradas se dirigieron hacia él. Quiero agradecerles a todos por venir esta noche, comenzó con voz segura. Es
un honor recibirlos en mi casa. Como saben, el proyecto que estamos a punto de iniciar marcará un antes y un después en el desarrollo inmobiliario de nuestra ciudad. Mientras Eduardo continuaba con su discurso, hablando de visión empresarial y crecimiento económico, Santiago se escabulló discretamente. Subió a su habitación, sacó la fotografía de su abuela del libro donde la guardaba y regresó al salón, donde su padre seguía cautivando a la audiencia. Y por eso, señoras y señores, les aseguro que nunca he fallado en un negocio. La excelencia y la integridad son valores que me han acompañado desde el principio de mi carrera. ¿De verdad, papá? La voz clara y firme de Santiago interrumpió el discurso. El silencio cayó como una losa sobre la sala, mientras todos se giraban hacia el niño. Eduardo miró a su hijo con sorpresa, que rápidamente se transformó en irritación. Santiago, estoy hablando. Por favor, espera tu turno si tienes algo que decir, le reprendió, intentando mantener la sonrisa para sus invitados. ¿Cómo esperó la abuela Esperanza?, preguntó Santiago avanzando hacia el centro del salón. ¿Cómo esperó mientras estabas de viaje cuando ella se moría en un hospital? El rostro de Eduardo palideció. Sus ojos se clavaron en su hijo con una mezcla de incredulidad y furia contenida. Santiago, no es el momento, dijo entre dientes, pero el niño ya había decidido que era exactamente el momento adecuado. Señoras y señores, dijo Santiago dirigiéndose a los invitados, mi padre les ha hablado de excelencia e integridad. Permítanme contarles sobre otra cosa. La gratitud, con manos temblorosas pero decididas, mostró la fotografía de Esperanza. Esta es mi abuela, la madre de mi padre. Trabajó como empleada doméstica toda su vida para que él pudiera estudiar en los mejores colegios. Se privó de comida para comprarle libros. Nunca se quejó, nunca pidió nada a cambio. Los invitados escuchaban en silencio, incómodos pero incapaces de apartar la mirada del drama que se desarrollaba ante ellos. Eduardo, paralizado, no encontraba palabras para detener a su hijo. Hace unas semanas, continuó Santiago, mi tía abuela Mercedes trajo una foto de mi abuela a esta casa. Mi padre la rompió delante de todos, diciendo que su madre era una vergüenza para él. Un murmullo de desaprobación recorrió la sala. El gobernador, un hombre mayor que había crecido en condiciones humildes antes de hacer carrera política, frunció el ceño visiblemente. Mi abuela murió sola en un hospital mientras mi padre estaba de viaje de negocios. No llegó a tiempo para despedirse de ella, ni siquiera asistió a su funeral. Santiago se acercó a su padre, que permanecía inmóvil, como una estatua de hielo en medio del salón. Me has enseñado sobre excelencia, papá, sobre ser el mejor, pero nunca me hablaste de la abuela Esperanza, la mujer que lo sacrificó todo por ti. ¿Es eso excelencia? ¿Es eso integridad? La voz de Santiago se quebró, pero se mantuvo firme. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras sostenía la fotografía frente a todos. Mi abuela escribió algo detrás de esta foto. El amor verdadero no necesita aplausos. Ella te amó sin condiciones, papá, y tú te avergonzaste de ella. Eduardo intentó reaccionar, recuperar el control de la situación, pero era demasiado tarde. Los murmullos entre los invitados habían aumentado, y algunos ya se dirigían hacia la salida. Esto es un malentendido, dijo finalmente, su voz desprovista de la seguridad habitual. Mi hijo está confundido. Les aseguro que mi madre recibió el mejor cuidado posible. ¿El mejor cuidado? La voz indignada del gobernador interrumpió su débil intento de justificación. ¿Te refieres a dejarla morir sola mientras estabas de viaje? Yo crecí en la pobreza, Montero. Mi madre también se partió el lomo para sacarme adelante, y nunca, jamás, me avergoncé de ella. Uno a uno, los invitados comenzaron a retirarse. El socio principal, un hombre de negocios respetado en la ciudad, se acercó a Eduardo. Lo siento, pero no puedo asociarme con alguien que trata así a su propia madre. El contrato queda cancelado. Eduardo vio cómo su mundo cuidadosamente construido se desmoronaba ante sus ojos. Todo por lo que había trabajado, las conexiones que había cultivado, los negocios que había planeado, todo se esfumaba por la intervención de su hijo de 12 años. Cuando el último invitado abandonó la mansión, Eduardo se volvió hacia Santiago, el rostro contraído por la ira. ¿Te das cuenta de lo que has hecho?, gritó. Has arruinado años de trabajo. ¿De dónde sacaste esa fotografía? ¿Quién te habló de mi madre? Santiago sostuvo la mirada de su padre sin pestañear. Fui a ver a la tía Mercedes, respondió con calma. Ella me contó la verdad, me mostró fotos, me habló de cómo la abuela trabajaba día y noche para darte la educación que querías. Eduardo pasó las manos por su cabello perfectamente peinado, desordenándolo en un gesto de desesperación. No entiendes nada, dijo con amargura. No sabes lo que es crecer siendo el hijo de la sirvienta, que los otros niños se burlen de ti, que te miren con lástima. ¿Y eso justifica que la abandonaras cuando te necesitaba?, preguntó Santiago. ¿Que te avergonzaras de ella después de todo lo que hizo por ti? Eduardo no tenía respuesta. Por primera vez en años, las palabras le fallaban.
habitación. Se dejó caer en uno de los lujosos sillones, la cabeza entre las manos, mientras la realidad de lo ocurrido comenzaba a golpearlo. Mañana me voy a vivir con la tía Mercedes, anunció Santiago con determinación. Al menos ella respeta la memoria de la abuela Esperanza. No puedes hacer eso, murmuró Eduardo sin levantar la vista. Soy tu padre, y ella era tu madre, respondió Santiago, pero eso no te impidió darle la espalda. Esa noche, mientras Eduardo permanecía solo en el salón vacío, rodeado de los restos de la fiesta que debía haber sido su gran triunfo, Santiago empacaba sus cosas. No llevaba mucho, algo de ropa, sus libros favoritos y, por supuesto, la fotografía de Esperanza. A la mañana siguiente, Roberto, el chofer, esperaba frente a la mansión. Eduardo observaba desde la ventana, incapaz de detener a su hijo, paralizado por una mezcla de orgullo herido y vergüenza naciente. Santiago subió al auto sin mirar atrás. La decisión que había tomado era difícil, pero sabía que era la correcta. No podía seguir viviendo con un hombre que había renegado de sus raíces, que había tratado con tanto desprecio a la mujer que lo había sacrificado todo por él. En las semanas siguientes, la caída de Eduardo Montero fue tan rápida como había sido su ascenso. Los socios se retiraron uno a uno, los contratos se cancelaron, las invitaciones a eventos exclusivos dejaron de llegar. Su reputación, construida sobre la imagen de hombre íntegro y exitoso, se había desmoronado en una sola noche. Santiago, mientras tanto, encontró en el modesto apartamento de Mercedes un hogar lleno de calidez y autenticidad. Las paredes estaban decoradas con fotografías familiares, incluidas muchas de Esperanza. Allí no había vergüenza por el pasado humilde, sino orgullo por el trabajo honrado y el sacrificio. Una tarde, Mercedes le entregó a Santiago una pequeña caja de madera. «Esto era de tu abuela», le dijo con voz suave. «Lo guardaba para dárselo a tu padre, pero nunca encontró el momento adecuado». Santiago abrió la caja con cuidado. Dentro había un pequeño diario de tapas gastadas y un medallón de plata sencillo. Al abrirlo, encontró dos fotografías diminutas, una de Esperanza joven y otra de Eduardo niño. «Tu abuela llevaba esto siempre consigo», explicó Mercedes. «Incluso en el hospital no quiso quitárselo». Santiago hojeó el diario con reverencia. Las páginas estaban llenas de una letra pequeña y ordenada, relatando los momentos importantes en la vida de Eduardo: su primer día de escuela, sus notas destacadas, su graduación universitaria. Esperanza había documentado cada logro de su hijo con un orgullo que saltaba de las páginas, sin una sola palabra de reproche por sus ausencias cada vez más prolongadas. La última entrada, escrita con letra temblorosa desde el hospital, le provocó un nudo en la garganta. «Mi Eduardo ya es un hombre importante. Aunque no pueda verlo tan seguido como quisiera, sé que está construyendo un futuro brillante. Todo el sacrificio valió la pena. Solo espero que algún día comprenda que la verdadera riqueza no está en las cosas que podemos comprar, sino en el amor que somos capaces de dar. Ese es el legado que quiero dejarle». Las lágrimas corrían por las mejillas de Santiago mientras cerraba el diario. Su abuela había amado a Eduardo hasta el final, sin condiciones, sin resentimiento, solo con el amor puro de una madre que lo había dado todo por su hijo. Ese mismo día, decidió escribirle una carta a su padre. No era una carta de reconciliación, sino de verdad. Le habló de lo que había descubierto sobre Esperanza, le contó sobre el diario y el medallón, y finalmente le expresó su deseo. «No te pido que vuelvas a ser parte de mi vida ahora mismo. Te pido que honres la memoria de la abuela Esperanza, que reconozcas lo que hizo por ti, que dejes de avergonzarte de ella. Quizás entonces podamos comenzar a reconstruir nuestra relación». Eduardo recibió la carta una tarde lluviosa, solo en su mansión que ahora parecía demasiado grande y vacía. La leyó una y otra vez, cada palabra perforando la armadura de indiferencia que había construido a lo largo de los años. Se dirigió a su despacho y abrió un cajón que había mantenido cerrado con llave durante mucho tiempo. Dentro había una pequeña caja de terciopelo. La abrió con manos temblorosas, revelando un sencillo anillo de plata, el único objeto que había conservado de su madre. Lo había guardado no por sentimentalismo, se había dicho a sí mismo, sino como recordatorio de lo lejos que había llegado, de todo lo que había dejado atrás. Pero ahora, mirándolo bajo la luz tenue de la lámpara, reconoció la verdad. Lo había guardado porque, en el fondo, nunca había podido cortar completamente el vínculo con Esperanza. Las palabras de Santiago resonaban en su mente. «Te pido que honres la memoria de la abuela Esperanza». ¿Cómo podía honrar a una mujer de cuya existencia se había avergonzado durante tanto tiempo? ¿Cómo podía reparar el daño causado por años de negación y rechazo? La respuesta llegó como un susurro desde lo más profundo de su corazón, comenzando por la verdad. Eduardo tomó una decisión. Era demasiado tarde para pedirle perdón a su madre, pero quizás no lo era para honrar su memoria y recuperar a su hijo. Una semana después,
Después, los periódicos locales publicaron un anuncio a página completa, firmado por Eduardo Montero, en memoria de Esperanza Montero, una madre ejemplar que sacrificó todo por su hijo. Para honrar su legado, anunció la creación de la Fundación Esperanza, dedicada a apoyar a madres solteras trabajadoras y a sus hijos, proporcionándoles becas educativas y asistencia médica, porque el verdadero éxito no se mide por lo que tenemos, sino por lo que somos capaces de dar. El mismo día, Eduardo se presentó en el apartamento de Mercedes. El mismo día, Eduardo se presentó en el apartamento de Mercedes. Iba vestido con sencillez, sin el traje impecable ni los accesorios caros que solían acompañarlo. En sus manos llevaba un ramo de flores silvestres, las mismas que Esperanza cultivaba en pequeñas macetas cuando él era niño. Mercedes abrió la puerta, sorprendida al verlo allí. Sus ojos, cansados pero aún perspicaces, lo estudiaron en silencio. ¿Está Santiago?, preguntó Eduardo con voz suave, casi tímida, tan diferente del tono autoritario que solía usar. Está haciendo la tarea, respondió Mercedes, dudando si dejarlo pasar. No sé si quiera verte, Eduardo. Lo entiendo, dijo él bajando la mirada. Solo quiero hablar con él unos minutos. Por favor, tía. La palabra tía, dicha con respeto genuino después de tantos años de desdén, ablandó el corazón de Mercedes. Se hizo a un lado para dejarlo entrar. El apartamento era tal como Eduardo lo recordaba de su infancia, modesto pero impecable, con ese aroma a café recién hecho y pan casero que siempre le había resultado reconfortante, aunque nunca lo hubiera admitido. Santiago estaba sentado a la mesa del comedor, rodeado de libros y cuadernos. Al ver a su padre, su expresión se tensó, pero no se levantó para irse. «Hola, Santiago», saludó Eduardo, manteniéndose a una distancia prudente. «¿Puedo hablar contigo?». El niño miró a Mercedes, quien asintió levemente. 5 minutos, dijo Santiago, cerrando su libro de matemáticas. Mercedes se retiró discretamente a la cocina, dejándolos solos, pero lo suficientemente cerca para intervenir si fuera necesario. Eduardo se sentó frente a su hijo, las flores sobre la mesa entre ellos, como una ofrenda de paz. «Vi el anuncio en el periódico», dijo Santiago, rompiendo el silencio. «¿La fundación es real o solo para limpiar tu imagen?». La pregunta directa, casi adulta, tomó a Eduardo por sorpresa. Su hijo había madurado más en estas semanas que en años anteriores. «Es real», respondió con sinceridad. «Ya firmé los papeles y transferí el capital inicial. Será administrada por un consejo independiente para garantizar que cumpla su propósito». Santiago asintió, evaluando la respuesta. «Vine a darte esto», continuó Eduardo, sacando de su bolsillo una pequeña caja. «Lo encontré entre mis cosas». Santiago la tomó con cautela y la abrió. Dentro había una llave antigua. «Era de la casa donde crecí con tu abuela», explicó Eduardo. «Estuve allí ayer por primera vez en más de 20 años. Sigue en pie, aunque necesita muchas reparaciones». «¿Por qué me das esto?», preguntó Santiago confundido. Eduardo respiró hondo antes de responder. «Porque he decidido restaurar esa casa y convertirla en el centro principal de la Fundación Esperanza. Y quiero que tú formes parte de ese proceso, si así lo deseas». Santiago observó la llave en su mano, un objeto simple que parecía contener toda la historia de su familia. «¿Por qué ahora, papá? ¿Por qué después de tanto tiempo?». La pregunta flotó entre ellos, cargada de dolor y esperanza a partes iguales. Eduardo miró a su hijo a los ojos, sin escudos ni pretensiones. «Porque me di cuenta de que al negar a mi madre, me estaba negando a mí mismo, y al hacerlo te estaba robando parte de tu historia, de tu identidad». Se detuvo luchando contra el nudo en su garganta. «Leí tu carta muchas veces. Tienes razón en todo lo que dijiste. He vivido avergonzado de mis orígenes, como si el trabajo honrado de mi madre fuera algo de lo que huir en lugar de algo de lo que enorgullecerse». Santiago escuchaba en silencio, su rostro serio más allá de sus años. «No puedo cambiar el pasado», continuó Eduardo. «No puedo borrar el daño que hice, ni recuperar los años perdidos, pero puedo intentar honrar su memoria ahora, como debía haberlo hecho siempre». Mercedes, que escuchaba desde la cocina, se secó una lágrima silenciosa. Podía sentir la presencia de Esperanza en esa habitación, como si estuviera allí escuchando la confesión tardía de su hijo. «¿Sabes lo que más lamento?», preguntó Eduardo, la voz quebrada por la emoción contenida. «Que te privé de conocer a tu abuela. Era extraordinaria, Santiago. A pesar de no tener educación formal, era la persona más sabia que he conocido. Tenía esa capacidad de ver lo bueno en todos, incluso en quienes la trataban mal, como tú», dijo Santiago sin rencor, solo constatando un hecho. Eduardo asintió aceptando la verdad en esas palabras. «Especialmente como yo. Hasta el final, siguió creyendo que yo era mejor de lo que realmente soy». Hizo una pausa. «Pero tal vez aún pueda llegar a ser el hombre que ella creía que yo era, si me das la oportunidad». Santiago miró la llave en su mano, luego las flores sobre la mesa y finalmente a su padre. Vio algo diferente en él, la vulnerabilidad real bajo la fachada de perfección que siempre había proyectado. Por primera
primera vez, estaba viendo al verdadero Eduardo, no al empresario exitoso, sino al hijo de Esperanza. ¿Podemos ir a ver la casa?, preguntó Santiago después de un largo silencio. Una tímida sonrisa apareció en el rostro de Eduardo. Cuando quieras. Está a menos de 1 hora de aquí. ¿Ahora?, insistió Santiago. Eduardo miró su reloj por reflejo, pero enseguida se reprendió mentalmente. Por primera vez en años, no había nada más importante que esto. Ahora mismo, confirmó. Mercedes apareció en el umbral de la cocina, como si hubiera estado esperando el momento adecuado. Yo también quisiera ir, si no les importa, dijo con voz suave. Hace mucho que no visito ese lugar. Eduardo se levantó, y en un gesto que sorprendió tanto a Mercedes como a Santiago, abrazó a su tía con genuino afecto. Me encantaría que nos acompañaras, dijo con sinceridad. El viaje en auto transcurrió en un silencio reflexivo. Roberto, el chofer, no hizo preguntas cuando Eduardo le indicó la dirección, aunque no pudo evitar una mirada sorprendida a través del espejo retrovisor. Llegaron a un barrio sencillo en las afueras de la ciudad. Las casas eran modestas, pero bien cuidadas, con pequeños jardines y calles tranquilas. Roberto detuvo el auto frente a una construcción de 2 plantas, pintada de un azul desvaído por el tiempo. El pequeño jardín delantero estaba descuidado, pero aún se podían distinguir las siluetas de las plantas que Esperanza había cuidado con tanto esmero. Eduardo bajó primero y se quedó inmóvil frente a la casa, abrumado por los recuerdos. Allí había dado sus primeros pasos, había aprendido a leer, había soñado con una vida diferente. Santiago se situó a su lado, observándolo con curiosidad, mientras Mercedes lo seguía con pasos lentos. Tu abuela plantó ese árbol el día que nací, dijo Eduardo señalando un naranjo que se erguía en la esquina del jardín. Decía que crecería conmigo y daría frutos dulces, como ella esperaba que yo diera frutos en la vida. Santiago se acercó al árbol y tocó su corteza rugosa. Estaba fuerte y sano a pesar de los años de abandono, con pequeños brotes verdes asomando entre las ramas. Aún puede dar naranjas, observó Santiago. Con los cuidados adecuados, sí, respondió Eduardo, entendiendo el simbolismo en las palabras de su hijo. Con manos ligeramente temblorosas, Eduardo introdujo la llave en la cerradura. La puerta se abrió con un chirrido, revelando un interior polvoriento pero sorprendentemente intacto. Los muebles estaban cubiertos con sábanas amarillentas, y las paredes, aunque descascaradas en algunos puntos, conservaban las fotografías familiares que Esperanza se había negado a retirar incluso cuando Eduardo ya no visitaba. Pagué a alguien para que mantuviera la casa cerrada y segura, explicó Eduardo. Nunca tuve el valor de venderla ni de visitarla. Mercedes recorrió la sala con ojos húmedos, acariciando los muebles como si fueran viejos amigos. Todo está igual, murmuró. Casi puedo escuchar a Esperanza en la cocina, preparando café para las visitas. Santiago caminó lentamente por la casa, observando cada detalle, cada fotografía, cada objeto que contaba la historia de sus raíces. Se detuvo frente a una imagen enmarcada. Eduardo adolescente con su uniforme escolar, sonriendo orgulloso junto a Esperanza, que lo miraba con adoración. «Eras feliz aquí», dijo Santiago, no como pregunta sino como afirmación. Eduardo se acercó a la fotografía, recordando el momento exacto en que fue tomada. Lo era, admitió con voz queda, aunque estaba tan obsesionado con tener más, con ser más, que no supe valorarlo hasta que fue demasiado tarde. Subieron al segundo piso, donde las habitaciones pequeñas pero acogedoras los esperaban como cápsulas del tiempo. Eduardo se detuvo frente a una puerta cerrada al final del pasillo. Esta era la habitación de mi madre, dijo. Nunca la abrí después de su muerte. No me atreví. Santiago tomó la mano de su padre ofreciéndole un apoyo silencioso que Eduardo nunca había esperado recibir de su hijo. «Podemos abrirla juntos», sugirió el niño. Eduardo asintió, agradecido. Con un movimiento decidido, giró el pomo y empujó la puerta. La habitación era pequeña y sencilla. Una cama individual con una colcha de ganchillo, una cómoda de madera oscura, una mecedora junto a la ventana. Sobre la mesa de noche había una fotografía de Eduardo adulto, elegante y serio, recortada de una revista de negocios. Eduardo se acercó y tomó el marco con manos temblorosas. «Seguía orgullosa de mí», murmuró, la voz quebrada por la emoción. «A pesar de todo». «Por supuesto que lo estaba», dijo Mercedes desde la puerta. «Era su vida entera, Eduardo. Nunca dejó de creer en ti, ni siquiera cuando tú dejaste de creer en ella». Eduardo no pudo contener más las lágrimas que había reprimido durante tantos años. Se sentó en la cama de su madre y lloró como no lo había hecho desde niño, liberando todo el dolor, la vergüenza y el arrepentimiento que había acumulado. Santiago, en un gesto de sabiduría más allá de sus años, se sentó a su lado y apoyó la cabeza en su hombro. No dijo nada, solo estuvo allí, ofreciendo su presencia como consuelo. Mercedes los observaba desde la puerta, sintiendo que Esperanza de alguna manera estaba presente, bendiciendo ese momento de reconciliación. Cuando Eduardo finalmente recuperó la compostura,
casa, miró a su hijo con una nueva claridad en los ojos. Gracias, Santiago, dijo con voz ronca, por tener el valor que a mí me faltó, por recordarme quién era y de dónde vengo, por darme la oportunidad de honrar a tu abuela como debería haberlo hecho siempre. Santiago asintió, comprendiendo la profundidad de lo que estaba ocurriendo. ¿Puedo ver el diario de la abuela?, preguntó Eduardo. Si no te importa compartirlo conmigo. Está en mi mochila, respondió Santiago. Te lo daré cuando volvamos a casa de la tía Mercedes. Eduardo entendió que su hijo no estaba listo para regresar a la mansión. Necesitaba tiempo, y él debía respetarlo. La Fundación Esperanza, dijo Santiago después de un momento. ¿De verdad va a funcionar aquí? Si tú estás de acuerdo, confirmó Eduardo. Restauraremos la casa manteniendo su esencia, y aquí ofreceremos apoyo a mujeres que, como tu abuela, luchan solas para sacar adelante a sus hijos. Santiago sonrió, la primera sonrisa genuina que le dirigía a su padre desde aquella noche fatídica. A la abuela le habría gustado eso, dijo. Sí, concordó Eduardo, sintiendo una paz que no había experimentado en años. Creo que sí. Pasaron el resto de la tarde recorriendo la casa, con Mercedes compartiendo anécdotas de cuando ella y Esperanza eran jóvenes. Cada historia era una pieza del rompecabezas que Santiago estaba armando, la imagen completa de la abuela que nunca conoció pero que ahora sentía tan cercana. Eduardo escuchaba con atención, a veces añadiendo sus propios recuerdos, redescubriendo momentos que había enterrado bajo capas de ambición y vergüenza. Se sorprendió riendo con historias simples, Esperanza cantando mientras cocinaba, sus intentos de aprender a leer mejor para ayudarlo con la tarea, su forma de hacer que una cena con frijoles y tortillas pareciera un banquete. Cuando llegó el momento de marcharse, Eduardo se detuvo en el umbral, mirando hacia atrás una última vez. Volveremos pronto, prometió, más a la presencia de Esperanza que sentía en la casa que a Santiago o Mercedes. De regreso en el apartamento, Santiago buscó el diario de Esperanza y se lo entregó a su padre. Léelo, dijo. Conoce a la abuela a través de sus propias palabras. Eduardo tomó el pequeño cuaderno con reverencia. ¿Puedo llevármelo?, preguntó con humildad. Te prometo que lo cuidaré y te lo devolveré. Santiago asintió. ¿Quieres quedarte a cenar?, invitó Mercedes, un gesto de reconciliación que no pasó desapercibido para Eduardo. Me encantaría, respondió él sincero. La cena fue sencilla, sopa de verduras, arroz y pollo, similar a lo que Esperanza solía preparar. Eduardo comió con genuino apetito, como si estuviera redescubriendo los sabores de su infancia. Cuando llegó el momento de despedirse, Eduardo no presionó a Santiago para que volviera con él. Toma el tiempo que necesites, le dijo. Estaré esperando cuando estés listo. Mientras tanto, me gustaría que me ayudaras con los planes para la fundación. Tu opinión es importante para mí. Santiago prometió pensarlo, y Eduardo se conformó con eso. Sabía que había un largo camino por recorrer para reconstruir la confianza que había roto. Esa noche, en la soledad de su mansión que ahora le parecía excesiva y fría, Eduardo se sentó en su despacho con el diario de Esperanza. Leyó cada página, cada entrada, redescubriendo a la madre que había decidido olvidar. A través de sus palabras sencillas pero profundas, vio el amor incondicional que siempre había estado ahí, esperando ser reconocido. La última entrada, escrita desde el hospital, lo golpeó con fuerza. Querido diario, los médicos dicen que no me queda mucho tiempo. No tengo miedo a la muerte, solo lamento no poder ver a mi Eduardo una vez más. Sé que está ocupado construyendo su imperio, como él lo llama. Espero que encuentre lo que busca, aunque temo que esté buscando en el lugar equivocado. La verdadera riqueza está en el amor, en la familia, en ser fiel a uno mismo. Eso es lo que siempre quise enseñarle. Quizás algún día lo entienda. Mientras tanto, me voy con el corazón lleno de orgullo por el niño que crié, por el hombre en que se convirtió a pesar de todas las dificultades. Mi Eduardo, mi mayor tesoro. Eduardo cerró el diario, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Se dio cuenta de que había pasado la vida entera persiguiendo una definición equivocada de éxito, alejándose cada vez más de lo que realmente importaba. Perdóname, mamá, susurró a la noche. Prometo ser el hombre que tú creíste que podía ser. En los meses siguientes, Eduardo cumplió su palabra. La Fundación Esperanza tomó forma rápidamente. La casa fue restaurada con cuidado, manteniendo su esencia pero mejorando sus instalaciones. El naranjo del jardín, podado y cuidado, comenzó a dar frutos nuevamente. Santiago participó activamente en todo el proceso, aportando ideas y supervisando que se respetara el espíritu de lo que había sido el hogar de Esperanza. Aunque seguía viviendo con Mercedes, visitaba la mansión de su padre con frecuencia y poco a poco la relación entre ellos comenzó a sanar. Eduardo cambió profundamente, abandonó la arrogancia que lo había caracterizado y comenzó a tratar a todos con el mismo respeto, desde ejecutivos hasta el personal de limpieza. Habló abiertamente en entrevistas sobre sus orígenes humildes y el sacrificio de su madre, convirtiéndose en un
un defensor de programas educativos para familias de bajos recursos. La inauguración de la Fundación Esperanza fue un evento modesto pero significativo. No hubo glamour ni ostentación, solo personas comprometidas con continuar el legado de amor y sacrificio que Esperanza había dejado. Eduardo, de pie junto a Santiago y Mercedes, cortó la cinta simbólica. En el centro del jardín, junto al naranjo ahora rebosante de frutos, habían colocado una placa sencilla, en memoria de Esperanza Montero, 1945-2010, madre ejemplar que enseñó que la verdadera riqueza está en el amor. Su legado continúa en cada vida que toquemos. Santiago apretó la mano de su padre mientras los primeros beneficiarios de la fundación recorrían las instalaciones. Eran madres solteras con sus hijos, mujeres que luchaban diariamente contra la adversidad para dar a sus pequeños un futuro mejor. ¿Crees que la abuela estaría orgullosa?, preguntó Santiago en voz baja. Eduardo miró a su alrededor, la casa renacida, las familias que comenzarían a recibir ayuda, su hijo a su lado. Sintió una paz que nunca antes había experimentado. Creo que sí, respondió con una sonrisa serena. Pero más importante aún, estoy orgulloso de llevar su nombre, de ser su hijo, y espero que tú también estés orgulloso de ser su nieto. Santiago asintió, sintiendo la presencia invisible pero tangible de Esperanza entre ellos. Lo estoy, papá, lo estoy. Esa noche, después de que todos se hubieran marchado, Eduardo permaneció solo en el jardín por un momento. Tomó una naranja del árbol que su madre había plantado el día de su nacimiento y respiró su aroma dulce y fresco. Gracias, mamá, susurró al viento, por no rendirte conmigo, incluso cuando yo me rendí contigo. Tu amor verdadero nunca necesitó aplausos, pero ahora será celebrado y compartido con quienes más lo necesitan. Una suave brisa agitó las hojas del naranjo, como si Esperanza le respondiera, perdonándolo, amándolo incondicionalmente como siempre lo había hecho. Eduardo regresó a donde Santiago y Mercedes lo esperaban. Era hora de volver a casa, pero esta vez sabía exactamente dónde estaba su verdadero hogar, no en la mansión lujosa, sino en el corazón de quienes lo amaban a pesar de sus errores, en el legado de la mujer que le había dado la vida y que finalmente había aprendido a honrar. Y mientras caminaban juntos hacia el auto, Eduardo comprendió que la verdadera riqueza no estaba en lo que había acumulado, sino en lo que ahora estaba dispuesto a dar: amor, respeto y gratitud. El camino de regreso a sí mismo había sido largo y doloroso, pero por fin había encontrado la paz que siempre buscó en los lugares equivocados, porque al final, como Esperanza siempre supo, el amor verdadero no necesita aplausos, solo necesita ser reconocido, honrado y transmitido como el regalo más valioso que podemos dejar a quienes vienen después de nosotros.